ciencia de la vida. Hola a todos los que observan este video. Aquí vamos a tratar el siguiente tema: formatos y medios digitales. Vamos a hablar de los distintos formatos que existen actualmente y se usan tanto en diseño web como en redes sociales. A su vez, vamos a tratar los medios digitales que se usan para promocionar ese contenido. Quien les habla es Juan José Solano Polo. Soy técnico profesional en publicidad y diseño publicitario. También soy tecnólogo en producción multimedia y tengo una especialización en producción de fotografía publicitaria. El desarrollo de este curso va encaminado con el siguiente contenido. Vamos a hablar primero de lo que es formatos digitales. Vamos a resolver la pregunta de qué son. Tipo de formatos que vamos a ver. De esos formatos vamos a hablar al comienzo respecto a lo que son los colores, qué es el CMYK y qué es el RGB y sus diferencias. También sus importancias. También vamos a hablar sobre las imágenes vectoriales y los mapas de bytes. Vamos a ver qué diferencia hay entre ambos elementos. Dentro de los mapas de bytes vamos a ver los distintos formatos de imágenes que se manejan actualmente y que son importantes tanto en sitio web como en redes sociales. También vamos a hablar de lo que es el codec, su importancia tanto en el audio digital como en el video digital. A su vez, dentro de estos dos ítems vamos a hablar de los formatos que se manejan actualmente en el audio y en el video. Seguimos después con los medios digitales. Vamos a resolver la pregunta de qué son y a su vez vamos a ver los principales medios que se utilizan para la promoción de nuestro contenido, tanto en redes sociales como en resultados de búsquedas o sitios web. Entonces iniciamos el curso con formatos digitales. Bueno, ahora que ya hemos tratado el tema de los colores, vamos a pasar a hablar de las imágenes. Vamos a empezar a hablar de las imágenes vectoriales, que es un tipo de formato de imágenes el cual se utiliza a menudo para logotipos, diagramas y puede estar disponibles en varios tamaños. En este caso, como lo ven en la animación, una imagen vectorial de un logotipo de una empresa se puede modificar siempre y cuando se mantengan sus proporciones acorde a las dimensiones del diseño. Tanto diseño impreso como diseño digital. Un ejemplo es que dentro de la identidad corporativa de un logotipo en diseño vectorial, el diseño se tiene que ver bien, tanto en una tarjeta de presentación como en un pendón. De igual forma, de la parte digital, el diseño del logotipo se tiene que ver bien en un post de Facebook como en un video para YouTube. Y esa es una de las ventajas de manejar imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales se utilizan, como ya lo dije, para logotipos y diagramas y están disponibles en varios tamaños. En comparación con las imágenes rasterizadas, que también llamadas mapa de bits, se puede cambiar el tamaño de las imágenes vectoriales sin perder la calidad. La razón de ello reside en que las imágenes vectoriales no están compuestas por píxeles individuales, sino que se representan con vectores. A la hora del escalado se adaptan automáticamente a las nuevas dimensiones, lo que yo les comenté al comienzo. Sin embargo, cuando más complejo sea el contenido de la imagen, menos adecuados son los formatos de vectores. Aquí tenemos un ejemplo de la herramienta Bezier. La herramienta Bezier es una herramienta muy común en los programas de diseño vectorial, sea CorelDRAW o sea Illustrator. Y ella nos va a permitir hacer distintos diseños. Muy en el caso particular cuando a mí me toca recibir contenido material de clientes de sus logotipos y me lo mandan en fotografía. O sea, ahorita vamos a hablar del formato muy particular y muy utilizado por los clientes que me ha tocado. ¿Qué pasa? Que en el momento que ellos me mandan esa fotografía, cuando lo quiero ampliar o modificar, esa imagen se daña. Por lo que me veo en la obligación de abrir Illustrator, poner la imagen y
calcarla. Aunque el término más técnico dentro del diseño gráfico es que uno lo que hace es vectorizar una imagen. Y vectorizar una imagen es pasar esa imagen de mapa de bits a una imagen de vectores. Para eso, para que cuando uno la use, la amplíe o la reduzca, no se dañe. Ese beneficio se ve mucho con los diseños para logotipos, pero también se hace vectorizados de fotos, de cajas, de elementos. El límite, la imaginación es el límite, no hay límites, en pocas palabras, valga la redundancia, no hay límites en la imaginación de lo que tú puedes hacer de tu programa de diseño. Pero, de manera profesional, se desea que si se va a trabajar con un producto, se trabaje con mapas de bits, no con vectores. Que los vectores sirvan de apoyo a una mapa de bits dentro de un diseño, una composición de un diseño. ¿Cómo es eso? Montamos, por ejemplo, una publicación para Facebook y esa publicación tiene una fotografía de producto, servicio, persona y alrededor, por decirlo así, coloquialmente, agregamos contenido como un logotipo, como un diseño vectorial, sea un círculo, un cuadrado o lo que sea, un texto, que los textos uno los convierte en vectores en el programa de diseño y estos enriquecen el arte y lo hacen mucho más visible, mucho más atractivo y a la vez informativo. Sí hay que agregar información en la publicación. Vamos a salir un momento de la presentación y vamos a abrir el programa de Illustrator. Si se dan de cuenta, voy a generar un nuevo archivo. Le doy aquí donde dice archivo, nuevo. Y en el momento que él me muestra, aparece una información un cuadro de diálogo, perdón. Y si se dan de cuenta, aquí en esta partecita del cuadro de diálogo, me informa el modo de color. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente del modo color que tenemos que trabajar? El modo de color predeterminado que maneja el Illustrator es el CMYK, porque el Illustrator está más enfocado para trabajo de impresiones, la mayoría de veces, no siempre. O sea, yo en mi parte personal lo he trabajado más cuando hago artes para impresión. También se trabaja para diseño web, ahí mismo lo ven, pero él está de forma predeterminada a trabajar con el formato CMYK como color. Hay que hacer la conversión. Aquí elegimos RGB. Ya aquí nos advierte que el modo color elegido es diferente al espacio de color definido del perfil del documento. Puede suceder que el contenido de los paneles no concuerde con el modo de color. ¿Ve? Hay que estar un poquito pilas en esto. Los efectos rasterizados. Esto es algo que debemos manejar también, pero cuando nosotros manejamos la resolución en imágenes, lo ideal siempre vamos a manejar una resolución de 300 ppp, en inglés es dpi. ppp significa puntos por pulgada. Es, digamos, el ideal, el estándar ideal de resolución para trabajar tanto imágenes vectoriales como mapa de bits. Vamos a crear el documento. Estamos trabajando en RGB. Si se dan de cuenta, yo, por ejemplo, hago esto. Genero un cuadro. Vamos a rellenar este cuadro con un color. Y yo perfectamente me puedo acercar al cuadro. Y ven que no se pixela. No se daña. En ningún momento lo hace. Pero, ¿y si vamos a mostrar cómo se comporta una imagen aquí en este documento? Vamos a abrir una carpeta donde están unas imágenes y vamos a pasar una imagen. Vamos a elegir esta imagen. Es bastante amplia, pero ya se dan de cuenta enseguida, si yo me acerco a esa imagen, que se pixela.
Ahí está la diferencia. Esto no se ve afectado si me acerco, si lo amplio. Pero si yo me acerco o amplío este documento, se van a notar los píxeles. Esto es un efecto diente de sierra. Ese término proviene más de los videojuegos. Cuando los videojuegos se juegan de una muy baja resolución o que la gráfica del computador no tiene la suficiente potencia para poder mostrar un juego correctamente, se presentan estos efectos en las esquinas. Igual, acá en el diseño vectorial. ¿Ya ven? La gran diferencia entre ambos elementos. Bueno, continuando con la presentación, ya hemos aclarado lo que son imágenes vectoriales. Vamos a hablar de los mapas de bits. Eso que acabamos de ver en el programa de diseño es un mapa de bits. Y los mapas de bits, como ustedes están constatando en la imagen superior, son gráficos rasterizados. Se utilizan más frecuentemente que las imágenes vectoriales. Es obvio. El comentario que hice con respecto a los clientes que me envían los logotipos en imagen, en JPG. Ahorita hablamos del JPG. A pesar de sus ventajas a la hora de escalarse, debido a que se generan con rapidez y son aptos para casi cualquier tipo de situación. Una fotografía del celular, mandemos que necesitamos esa foto para allá, del momento. El tipo de imagen en mapa de bits se las determina tanto por su altura como por su ancho de píxeles y la profundidad de color, lo que acabamos de ver hace poco cuando generamos el documento. Es decir, establecer el número de colores diferentes que se pueden almacenar en cada punto y por tanto también determinar la calidad del color de la imagen. Lo que vimos hace poco sobre el 300 dpi o 300 ppp. Entre mayor sea ese número, aunque el nivel ideal es 300 ppp, porque a partir de adelante el documento va a pesar mucho. Por eso recomiendo que de 300 no suban más, no hay necesidad, a menos que se trabaje en diseños pequeños, pero con una alta resolución, pero ya eso es algo muy quisquilloso, no es necesario manejarlo. Pero se maneja el 300 dpi o ppp, y de ahí para abajo la calidad de la resolución baja, pero el peso del archivo también. Y ahí donde entra, por ejemplo, las imágenes para páginas web, que las páginas web trabajan de 72 dpi. ¿Para qué? Para que esas imágenes no pesen más de 1 mega, incluso pesen menos de 500 kilobytes. Y se puedan manejar y cargar lo más rápido posible cuando se visualizan en una página de internet. Un ejemplo rápido, fácil. Las fotos que se suben para Facebook, Instagram, Twitter. El momento que ustedes realicen, por ejemplo, una carga de una imagen para Facebook, Facebook coge, literalmente revienta la foto para que esa imagen no pese mucho y el servidor la pueda publicar en su perfil. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen muy amplia, muy pesada, con unos colores lindos, bellos, pero la subimos a Facebook, se va a dañar por completo. Por eso lo ideal cuando uno comparte imágenes, ni siquiera mandarlas por WhatsApp, porque WhatsApp también tiene un algoritmo de compresión, se le dice técnicamente. Entonces lo ideal es utilizar otros servicios, por ejemplo Google Drive, OneDrive, subir la imagen y pasarlo a un enlace para que la persona pueda descargar esa imagen con la misma calidad con la que se ha generado y no se vea afectada por los algoritmos de compresión. Es así que como los elementos gráficos de las páginas web se pueden almacenar en formatos de píxeles como formato JPG, GIF o el PNG de la misma forma que gráficos más complejos. De por sí los mapas de bits cumplen la función que no llega en cierto momento, no consigue una imagen vectorial, que es la complejidad. Nos permite manejar contenido material más complejo, como son las fotografías reales. Aquí mismo estamos viendo una animación. Y lo podamos distribuir muy fácilmente
sin problemas, sin inconvenientes, y se pueda cargar rápido, y se pueda visualizar rápido, y se pueda compartir rápido. Esa es la función. Pero es cuando se publica y se distribuye. Es lo ideal, pero cuando se trabaja, lo más recomendable es que las imágenes pesen un poquito más, digamos que tengan mayor resolución. El 300 dpi es lo aconsejable. Vamos a empezar a hablar de los mapas de bits y vamos a tocar un mapa de bits que no he mencionado en el momento. Puedo terminar de cierta forma, sonar un poquito golpeado cuando mencione el término RAW. RAW. El RAW viene del inglés. Es la imagen en bruto o en crudo. Es, por decir, es un archivo digital de imagen. No es que se está poniendo de moda. Ya se estaba manejando desde que ya se pasó de la fotografía analógica a la fotografía digital. Se empieza a manejar el RAW o las imágenes en crudo por una facilidad, y es que el formato digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de las imágenes tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara, ya sea una fotografía o otro tipo. De ahí es la utilidad. Pero ¿por qué yo menciono este tipo de formato digital y redes? Claro, es que cuando nosotros trabajamos en fotografía, vamos a manejar ese formato y vamos a necesitar de ese formato. Y últimamente muchos celulares de gama media, gama alta, manejan ese formato. Ya te permiten guardar una fotografía no en JPG, sino en crudo, tal cual como el sensor de la cámara del celular lo ha captado. Y ya después, con aplicaciones, que hay aplicaciones para móviles de Photoshop, puedas tú editar esa fotografía en el mismo celular y publicarla en las redes sociales, o en los medios sociales, o en el perfil, o en YouTube, o en donde tú quieras. Generalmente este tipo de formato, lleva un tipo de compresión sin pérdida de la información capturada. También este tipo de formato se le conoce como negativo digital comparado con la versión análoga, ya que con este podemos realizar correcciones posteriores como las luces o los colores sin afectar el archivo original. Aunque yo he leído de que el en crudo no es un formato llamado negativo o se le considera mal llamado negativo digital, cumple esa función. Antes nosotros en la fotografía análoga, nosotros conservamos el negativo por si nosotros íbamos a realizar en un futuro una nueva reproducción de esa foto. Pero la ventaja con este es que, a diferencia del análogo, el análogo no podíamos hacer nada más en el negativo, más nada. Ya así como se guardó la fotografía en el negativo en físico, así quedará a posteridad. En cambio, con este negativo digital, podemos modificar la fotografía. Podemos variar los colores, podemos variar las luces, podemos variar la temperatura de la foto. Podemos hacer todas las modificaciones que necesitamos y que no pudimos, sea por tiempo, sea por comodidad, sea por complicaciones, no pudimos modificar en vivo en el momento que tomamos la foto. En postproducción lo podemos hacer. Más que un ejemplo, aquí en las dos imágenes pueden ver, en la imagen inferior pueden ver una fotografía en crudo y una fotografía en JPG. Pero volvamos a salir otra vez de la presentación y vayamos a un programa que uso para fotografía digital. Este programa de fotografía digital, de edición digital, se llama Adobe Photoshop Lightroom. Es parecido al Photoshop, pero su función está más destinada a la fotografía, porque nos permite, como ya ven en la parte inferior, manejar un carrete de fotografías, de distintos archivos de fotografía. Un carrete completo de distintas fotografías y en el formato en crudo.
¿Qué pasa cuando nosotros llevamos en crudo a Photoshop? Photoshop abre ese en crudo por foto. Y en este caso, por ejemplo, yo estoy manejando un carrete de 20 fotografías en crudo, 40 fotografías en crudo. Imagínense abrir un carrete de foto por foto en Photoshop, es un martirio. Por lo tanto, tenemos que utilizar un programa como el Lightroom cuando vamos a manejar varias fotografías en crudo. Si se dan de cuenta, esta foto, si lo vamos aquí en opciones, digamos que yo quiero en el formato original, como viene la foto, podemos hacer las siguientes modificaciones. Podemos bajarle la temperatura, volver la foto fría, como ven, o podemos volverla cálida. También podemos modificar la exposición, aumentar la exposición de la foto, bajar la exposición de la foto. Podemos manejar los contrastes, las altas luces, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Y esa es la ventaja que tiene el en crudo o el formato en crudo. Puedo hacer todas las modificaciones que necesite y ya cuando yo termine de modificarlo, hago una exportación y cuando se exporta en formato JPG, que es el formato que vamos a hablar a continuación. El formato JPG es un formato que hace referencia en realidad a una norma publicada en 1992 que describe diversos procedimientos para comprimir imágenes. El formato de compresión JPG modifica la estructura habitual de las imágenes de píxeles de manera que cada 8x8 píxeles se agrupan en un bloque que en cada paso se recalcula como conjunto. En pocas palabras y en términos técnicos, lo que hace es comprimir. Y cuando comprime, elimina píxeles. De eliminar píxeles, el tono o el color, o se pierde información de color, de tono, de definición de la imagen. Abajo ven una animación de lo que es la compresión como tal. Si se dan de cuenta, entre más compresión se realiza a la fotografía, más plano queda la imagen y más detalles va perdiendo hasta el punto que solo queda un solo plano. En función del grado de compresión escogido, el proceso está ligado a una pérdida de calidad debido a que no se puede mantener la totalidad de la información. Pero entonces, ¿por qué estamos utilizando JPG si el JPG es un formato, lo estoy vendiendo como si fuera un formato malo? No es malo. Lo que pasa es que el JPG es un formato que se ha universalizado, se ha vuelto prácticamente universal. Todo dispositivo lo puede abrir, cualquier dispositivo, y hasta los dispositivos más antiguos también lo pueden abrir. No hay inconveniente de manejar el JPG. Donde tenemos que tener el detalle es lo que yo les mostré. Cuando se maneja un JPG, tiene que tener una calidad de comprensión lo más, digamos, lo más suave posible, que no comprima tanto y que su resolución sea de 300 dpi para que en el momento que podamos editar esa foto no tengamos inconvenientes en edición del producto final, del diseño final. Por eso, por ejemplo, hay una costumbre de nosotros buscar fotos por Google. Y en Google nosotros podemos descargar cualquier tipo de fotografía, pero siempre, por ejemplo, cuando realizamos una búsqueda de fotos, esta búsqueda de fotos tiene que enfocarse en fotografías que pesen o que pesen o lleguen a pesar 1, 2 o 3 megas, que determina que la resolución de esa fotografía, aunque esté en 72 dpi, cuenta con buena información con la cual uno puede realizar las modificaciones que uno necesita a esa foto. Por lo tanto, nosotros cuando manejemos JPG, lo manejamos como un archivo, un formato de archivo de imagen que su función o su virtud está en su ligereza. Misma ligereza que nos permitiría utilizarlo tanto en sitios web como en aplicaciones para móvil, etc. ¿Por qué? Porque su compresión
permite manejar imágenes, en ciertos casos de buen tamaño, pero con muy poco peso. Para diseño, trabajar con JPG está en ese detalle, que el JPG tenga un buen peso. O sea, digamos, cuando yo me refiero a peso es al tamaño del archivo en el sentido de cantidad de megabytes, que tenga 1, 2, 3, inclusive 8 megabytes, y que su resolución sea de 300 dpi o ppp, puntos por pulgadas, para poder trabajar cómodamente con el JPG. Pero si trabajamos el JPG que descargamos de internet con una resolución de 72 dpi o ppp, puntos por pulgada, vamos a tener inconvenientes y vamos a tener dificultades en la edición y no va a quedar bien, no va a ser un buen trabajo. Por eso siempre tengan presente de que si en el caso que tengamos que trabajar con un formato JPG, tenga esos detalles que les he comentado, que tenga un buen peso, que tenga una buena resolución y que en lo posible no sea de internet, que sea producto de un archivo original, como hablamos anteriormente con los archivos en crudo, que venga de una cámara o de un celular que tenga una buena calidad en el lente o en el sensor. Ahora vamos a hablar del siguiente formato de imagen, que es el PNG. El PNG es un formato de imagen universal que apareció por primera vez en la red en 1996. Este segundo nombre indica que fue desarrollado como una alternativa al GIF y destaca por la posibilidad de comprimir imágenes sin pérdidas, cosa contraria al JPG, y de ofrecer una profundidad de colores de hasta 24 bits por píxeles, 16,7 millones de colores, con un canal alfa de 32 bits, ofreciendo una imagen con muchos colores y píxeles, lo cual resultaría un archivo mucho más pesado que el JPG. PNG soporta tanto transparencia como semitransparencias gracias al canal alfa integrado. Su aplicación se encuentra más en las publicaciones de imágenes y gráficos pequeños, logotipos, iconos, barras, etc. Gráficos con transparencia y fotos sin pérdidas. Como ven en la imagen de ejemplo, si nosotros trabajamos un archivo PNG, vemos que ahí mismo está la comparativa entre un JPG y un PNG. ¿Qué pasa con el JPG? Que el JPG, tanto el elemento de la fotografía como su fondo van a ser uno. Por lo tanto, ese fondo va a dificultarnos mucho el trabajo de diseño cuando vayamos a montar una pieza. En cambio, el PNG, si lo ven, simplemente no tiene fondo. En programas de Photoshop, cuando se te muestra esta cuadrícula de fondo es porque no hay ningún elemento ahí. Por lo tanto, el objeto está simple, o sea, está sin el fondo y es ideal así trabajar cuando nosotros vamos a realizar ciertos montajes y no queremos que el elemento tape a otro objeto que esté detrás de él. Si también se dan de cuenta, la comparativa de peso de ambos archivos, el JPG es muchísimo más ligero, 21.87 kilobytes. En cambio, el PNG es un poco más pesado, incluso puede llegar a pesar 1 mega. Ahí hay que tener también ciertas referencias. Hay que tener el tamaño, si el tamaño es pequeño, mediano, grande, aumenta el tamaño del archivo y el peso del archivo. Pero como nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar en archivos para internet, para una pieza o digamos que una página web y vamos a utilizar el formato PNG para el logotipo, para poner el logotipo detrás del fondo de la página. El logotipo, un logotipo pequeño, digamos, de un tamaño de 16 por 16 o 100 por 100 píxeles, es la medida que se maneja, los píxeles es la medida que se maneja en los diseños digitales,
en los formatos de imágenes, no va a pesar mucho. Y además de que al contar de que no cuenta con un fondo, sino que está totalmente transparente, no va a interrumpir con el diseño de la página, lo cual eso nos beneficia. Salgamos un momento de la presentación y miremos otra vez nuestro programa de Illustrator. Yo me adelanté un momento y agregué este PNG. No sé si lo identifican, pero ese PNG ya estaba antes, cuando estábamos hablando de mapas de bytes. Si se dan cuenta, este PNG, si lo paso por encima de este JPG, solo lo tapa el elemento, más no el fondo. Y esa es la virtud, la ventaja que nos da manipular el JPG. Por lo tanto, el JPG podemos agregar JPG o una pieza de un post para las distintas redes sociales y tras de que no pese mucho tampoco no va a interrumpir el arte, el diseño y podemos trabajar tranquilamente con él y no preocuparnos de que nos tape algo. Cumple con su función perfectamente. Volvamos a la presentación. Luego del PNG vamos a hablar del GIF. El portal online Compute Server creó el Graphics Interchange Format, o mejor conocido como GIF, en 1997, como una alternativa de color por aquel entonces el formato de blanco y negro del XBitmap. La característica principal del GIF es soportar paletas de 256 colores y además de soportar animaciones y transparencias. Esto no creará una distorsión de la imagen como el JPG, pero sí difuminará los colores bastante, haciendo que se vean ligeramente pixelados. Puede que el JPG y el PNG hayan tomado la delantera como formatos de imágenes y gráficos hoy en día, pero el GIF desde la versión GIF 89A 1989 puede agrupar varias imágenes en un mismo archivo, lo que lo ha convertido en el formato favorito para crear animaciones. Su aplicación más recomendada es la creación de animaciones, clip arts o logotipos, en los que una menor profundidad de color no plantea ningún problema. Simple y sencillo, lo que estamos viendo en las animaciones. Todas las animaciones que ustedes vean en esta presentación son GIF. Y la naturaleza del GIF es esa. Es tener la capacidad dentro de un archivo y poderlo animar. Desventajas del manejo del GIF. Su resolución. Si se dan de cuenta, por ejemplo, en la imagen de la animación del Night Camp, que eso fue un meme de principio de la década del 2010, si se dan de cuenta, notan ciertos pixelados y ciertas composiciones que se ve como si fuera algo así muy granulado o muy ruidoso. El término correcto es el ruido. Por lo tanto, cuando uno trabaja los GIF, los trabaja de un tamaño mucho más pequeño para que no se vean tan mal. Un ejemplo claro, la animación de abajo. La animación de abajo ya con un tamaño mucho más pequeño nos permite ver con mejor calidad la animación y como les leí, se ha convertido en una fábrica de chistes, gráficos o memes por internet. ¿Quién no ha utilizado, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, para comentar algo o para hacer un chiste, un GIF? Uno busca un GIF que exprese la sensación o el pensamiento que uno tiene y como existe en el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras y la sola imagen con movimiento o animación lo expresa muchísimo mejor, lo cual ha hecho que de cierta manera este formato vuelva a resurgir y vuelva a ser usado en las redes sociales. Pero también no podemos usar este formato para hacer animaciones. Hay un estilo de animación que se llama el motion graphics que
podemos utilizar en los logotipos de nuestra empresa y podemos aplicarlos. Pero ya eso sería harina de otro costal y nos saldríamos un poquito del tema. Le agradezco que me hayan acompañado hasta este momento, hasta ahora, y espero que esta presentación o curso haya sido favorable para su desarrollo.